Muy buenos días, mis apreciados estudiantes. En la clase anterior hicimos nuestro trabajo pertinente a unas aplicaciones que son muy importantes y eso nos puede estar generando una motivación para tener como un mayor aprendizaje, estar como con ese deseo de explorar cada vez las herramientas que me están enseñando, me están recomendando, me están informando, ¿sí? Entonces, hoy nos vamos a dedicar un poco más de lleno al trabajo con las matrices y obviamente otro tipo de aplicaciones que son las operaciones, ¿sí? Aunque como les he dicho a ustedes, existe mucho software que está hoy en día haciendo trabajo, digamos, interactivo, pero más bien es de producción, no de cuestiones de análisis ni de inferencias. Bueno, recordemos qué es una matriz. ¿Quién recuerda qué es una matriz? Entonces podemos decir que, como a nivel de definición, que una matriz es un arreglo, es un arreglo o disposición de números generalmente en forma rectangular o también podríamos decir cuadrada. Entonces, una matriz de pronto la puedo yo escribir también de otra manera. Por ejemplo, la matriz A, yo la puedo escribir como un elemento representativo, que sería A sub I sub J. Recordemos que la I significa o nos hace referencia a algo que ya hemos hablado, sería un renglón o fila, y la J nos hace referencia a una columna. Profe, disculpe, Una Está viendo columna. un poquito. ¿podría utilizar un bolígrafo como de un poquito más negro porque el reflejo no lo deja ver muy bien? O sea, como Ah, un poco más oscuro. listo, listo, listo. Va bien, va Muchas para eso. gracias. Va para eso. Bueno, entonces, los modelos generales pues ya los conocemos, ¿cierto? Por ejemplo, la matriz A sería A sub I sub J. Podría tener, digamos, muchos elementos. ¿Qué elementos? Recordemos que sería A11, A12, etcétera, hasta A1N. A21, A22, etcétera, hasta A2N. Y de la misma manera podríamos tener elementos AM1, AM2, hasta AMN. Y entonces la parte de matrices la vamos a colocar con corchetes, ¿sí? Con corchetes. Tiene que tener cuidado conforme hace su trabajo de ¿qué? De notación. Hay gente que le parece como secundario lo de la notación, pero es muy importante. Ahora, esto que está acá nos define el orden. Orden. Entonces, cuando el orden de una matriz es M por N, entonces nosotros estamos ante una matriz rectangular. Rectangular. Ahora, si en el orden la M es igual a la N, pues simplemente hablamos de matriz cuadrada.
Acá en la rectangular, la M es diferente a la N. Y puede ocurrir la parte de que M sea menor que N o que M sea mayor que N. De alguna manera hemos referido algunos casos de ese tipo, ¿sí? De ese tipo. ¿Qué dice aquí al principio, profe, de MN, ahí al principio? Acá, Al ladito. Al lado, profe. matriz, Hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda. orden. Bueno, ahora tenemos que mirar una definición muy importante que es la igualdad de matrices. Esta es una definición que hace analogía a mucho trabajo que existe con las matemáticas básicas, ¿sí? La palabra igualdad. Entonces debemos nosotros observar que esta definición dice dos matrices A. Bueno, usted lo puede representar como le dije de esta manera y B de esta otra manera. Son iguales si tienen el mismo orden y además los elementos. Mire, A sub I sub J tiene que ser igual a B sub I sub J, ¿sí? Ahora, la I, recuerden que la I es la primera de las componentes y las componentes primeras van desde la I, entonces podríamos decir que va desde dónde a dónde. Desde 1 hasta M. Y la J iría desde 1 hasta N. Entonces estas serían prácticamente las filas, fila 1, fila 2, fila Nésima, columna 1, columna 2, columna Nésima. Entonces, estar muy atentos para esa notación, ¿sí? Entonces, por decir algo, un ejemplo, sea A una matriz de orden 2 por 2. Voy a colocar acá A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Si me dice que es igual a 1 menos 2, 3, 4, ¿esto qué me hace pensar de acá? Pues sencillo, que A11 es ¿quién? Es 1, puesto que esta matriz tiene su primer elemento igual que este. Este segundo elemento de la primera fila sería correspondiente a este. Entonces aquí A1, 2 sería menos 2. De forma análoga, A2, 1 sería 3. Y A2, 2 sería 4. Así es entonces nuestro trabajo de igualdad de matrices. De pronto ahora busco un ejemplo para hacerlo. Un poquito más la hoja. Gracias. Bueno,
con las operaciones con matrices podemos nosotros ahora hacer el trabajo con la suma, la resta y el producto. Y en el producto podemos nosotros tener en cuenta dos casos particulares, una por un escalar y de matrices propiamente dicha. La suma de matrices, entonces, ¿qué se considera? Sean A y B matrices de orden M por N. Mire, ambas tienen que tener el mismo orden. Entonces, su suma es la matriz, es una matriz de orden M por N. M por N. Es decir, nosotros podemos sumar esas dos matrices. Y cada matriz es de orden M por N. Y entonces la matriz resultante sería una que resulte de sumar los A y J correspondientes con los B y J correspondientes. Y el orden de la matriz es M por N. Bueno, cabe anotar que si las matrices son de diferente orden, entonces la operación, la suma, no está definida. La suma no está definida. Entonces, yo no puedo sumar matrices que no tengan el mismo orden. Bien, por ejemplo, podríamos decir sea A la matriz. A ver, vamos a hacer unos pequeños acá para no demorar tanto, pero que eso funciona para matrices de orden superior. Y B, la matriz 0, menos 9, 1, menos 3. ¿Qué es lo que nosotros hacemos acá para resolver esta pregunta? Halle A más B. Entonces sería A más B, sería tener este trabajo. El primero de acá lo sumo con el primero de acá. Entonces sería 1 más 0. El segundo de acá lo sumo con el segundo de acá. Entonces me quedaría 1 más menos 9. El primero de la segunda fila lo sumo con el primero de la segunda fila. Columna 2, 1, 2, 1. O sea, 3 más 1. El elemento 2, 2 lo sumo con el elemento 2, 2 de acá. Entonces sería 2 más menos 3. Bueno, mientras le tomamos práctica, pues simplemente vamos a hacer esto, pero que mentalmente o por observación podemos hacer esto de una vez, ¿sí? Podemos realizar las operaciones de esta manera y nos damos cuenta que esta era una matriz de orden 2 por 2 que me la pueden referir o me la pueden también, ¿qué? Me la pueden también, ¿qué? Tengo este lapicero a ver si de pronto este me sirve un poco más. Dejar de manera implícita. Implícita es que no se ve, pero se entiende, ¿sí? Y mire que el resultado de esta matriz también es de 2 por 2, ¿correcto? De 2 por 2.
Bien, ese sería nuestro trabajo de la suma de matrices. Ahora, miremos otro ejemplo. Acá, número 1, número 2. A ver, miremos, por ejemplo, esta. Una matriz C que tenga estas entradas. O sea, es una matriz de una columna. 1, 3 por 1. 3 por 1. Este es el orden 3 por 1. 3 filas, una columna. Y la tengo que sumar con una matriz nueva que se llama D. Que sería entonces 2, 3, menos 1. Por ejemplo, esa. Y entonces me dicen que sume, bueno, D más C. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Pues sumar este con este y le dan 3. Sumar este con este y le da 1. Y sumar este con este y le da 2. Y nuevamente la invitación a que mire. Esta era una matriz de orden ¿qué? 3 por 1. Esta es una matriz de orden 3 por 1. Y obviamente esta es una matriz de orden 3 por 1. Entonces, muy importante esa característica de la suma de matrices. Ahora, yo puedo tener también matrices de diferente orden. Por ejemplo, una matriz E de orden 2 por 3. Entonces sería 2 menos 1, 3 y 1, 5 y 4. Y voy a tomar la matriz F como ¿quién? Como 0, 2, 2, 6, menos 1, menos 5. Y me piden a mí que halle E más F. Todas estas que estoy escribiendo se pueden realizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es una matriz de orden 2 por 3. Esta es una matriz de orden 2 por 3. El resultado que esperamos obtener es una matriz también de orden 2 por 3. Y sumamos. Esto que está acá son términos correspondientes. El término que está en la matriz A en la posición IJ se suma con el término que está en la matriz B en la posición IJ. Entonces, mira, este 2 se suma con este 0, me daría 2. Este menos 1 se suma con este 2, entonces me daría menos 1. Este 3 se suma con este 2, me daría 5. Este 1 se suma con este 6, me daría un 7. Este 5 se suma con este menos 1, daría 4. Y este 4 se suma con este menos 5, me daría menos 1. Y nuevamente tendríamos la matriz que de orden 2 por 3. Bueno. Para el caso que nos corresponda hacer la diferencia, podemos nosotros tener en cuenta que, ejemplo, la matriz A y la matriz B previamente definidas, puedo realizar la operación de diferencia. ¿Cómo? De forma directa, simplemente haciendo la diferencia en el orden respectivo. ¿Qué es el orden respectivo? Los elementos de A y J menos el elemento de B y J, ¿sí? Y lo mismo en las 4 posiciones de esta diferencia. Ahora, nosotros podemos también escribir la resta de matrices como lo hicimos en el tiempo con los vectores, ¿sí? Que una suma de vectores la puedo hacer por el método de paralelogramo, la resta también, pero me correspondía hacerla con el opuesto aditivo. Aquí podríamos también extender esa misma idea
a la parte de ¿qué? Del opuesto aditivo de la matriz B. Entonces, usted puede sumar la A con el opuesto aditivo, pero el opuesto aditivo sería simplemente colocarle los menos acá y aquí dejar la suma, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, A menos B sería igual a la matriz A. Bueno, B. A menos B, vamos a hacerlo acá. Sería entonces, ¿qué? Sería hacer A más menos B. Y eso sería, ¿qué? A más menos B. ¿Pero quién es menos B? Menos B entonces sería 0, menos 7, menos 1 y menos 4. Pero aquí dice mal esto. La A, recuerden que era ¿quién? La A, recordemos que era ¿quién? 1, 2, menos 6. Entonces, aquí es el trabajo de esta forma equivalente. 1 más 0, 1 más menos 7, 2 más menos 1, 1, este es 1, perdón, y menos 6 más menos 4, menos 10. Y tenemos que los resultados son ¿qué? Iguales. Iguales. Entonces tendríamos por ahí ya esa parte de la resta que también hace referencia a ¿qué? Que deben tener el mismo orden. Usted suma y diferencia de matrices que no tengan el mismo orden, no las puede realizar o la operación no está definida, ¿sí? La operación no está definida. A veces a uno le parecen las cosas lógicas, pero la verdad no es posible, ¿sí? No es posible. Por ejemplo, nosotros tenemos la número 5, dice sea A, la matriz 1, 9, 5, menos 4. Y la matriz B, que sería me dicen A más B. ¿Usted qué escribe ahí? No es posible. Ya que A y B son de diferente orden. Entonces tendríamos ahí esa parte también muy clara y muy importante. Entonces ahí ya teníamos el trabajo de ¿qué? De lo pertinente a la suma y la resta. Vamos a ver ahora la multiplicación. Multiplicación. Entonces decíamos que la íbamos a hacer en dos partes por un escalar. Y ese escalar lo puedo llamar alfa, que correspondería a un número real, ¿sí? Entonces, sea A una matriz de orden m por n y alfa un escalar. Entonces, alfa veces A sería igual a ver cómo le escribo aquí, alfa A sub I sub J. ¿Qué quiere decir esto? Que este valor alfa, que es una constante, también lo puedo referir como escalar. Cada vez que me digan un escalar, es igual a que me digan una constante. Una constante. Y entonces, este alfa A sub I sub J quiere decir que viene y afecta a cada elemento de esa matriz. Por ejemplo,
Si me dicen a mí, halle 2A, si A es 3, 2, menos 1, 1, 5, menos 6. Entonces, la matriz 2A es lo mismo que tener 2 que multiplica a esa matriz. Y de esta manera podría usted decir que la matriz 2A sería 6, 4, menos 2, 2, 10, menos 12. ¿Se vio lo que hice? Este 2 afecta a cada uno de esas entradas. Ese 2 afecta a cada entrada. Entonces es muy fácil hacer este trabajo. Si me piden a mí, por ejemplo, halle la matriz 1/2 de A. Entonces sería 1/2 que multiplica 3, 2, menos 1, 1, 5, menos 6. Lo mismo, 1/2 por 3 me daría 3/2. 1/2 por 2 me daría 1. 1/2 por 1 me daría menos 1/2. 1/2 por 1, 1/2. 1/2 por 5, 5/2. Y 1/2 por menos 6, menos 3. Y tendríamos ahí ese trabajo terminado. Por ahora, entonces, tenemos la multiplicación de una matriz, de un escalar por una matriz. De un escalar por una matriz. Bien, ahora vamos a mirar qué ocurre cuando tengo multiplicación de matrices. Entonces, en la multiplicación de matrices nosotros debemos tener en cuenta alguna característica o un detalle muy especial que es importante. Por ejemplo, yo tengo la matriz A, 1, 4, menos 2. Menos 2. Y acá tengo la matriz B, que sería 2, 3, 6. Entonces, por acá tengo una matriz. Esta matriz también se acostumbra a llamar matriz vector fila, puesto que está dispuesta ¿en qué? En una sola fila, o sea, hace las veces de un vector fila. Esta matriz también se acostumbra a llamar matriz vector columna. Y esa es la técnica, ¿sí? Si usted mira esto, vamos a hacerlo acá. Eso me va a representar a mí este vector fila. Y este me va a representar ¿qué? Vector columna. ¿Qué letra es esta? ¿Qué letra se ve ahí? ¿Una qué? ¿Una qué? Una L. Una L. Una L invertida. Correcto. Entonces, ese detalle yo creo que a usted no se le va a olvidar nunca
para multiplicar matrices. Entonces, perdón. Para multiplicar matrices yo tengo que tener una matriz de orden. Por ejemplo, 1 por 3. Y mire lo que dice acá. 1, 2, 3. 3 por 1. Detalle importante porque ahorita lo voy a referir nuevamente. Orden de algo. El orden 1 por 3, 3 por 1. ¿Qué quiere decir? Que los dos de la mitad. ¿Qué quiere decir? Que este representa columnas y este representa filas. Que la operación de matrices está definida siempre y cuando el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. Ahorita escribo eso. Y el nuevo orden me da simplemente el que está definido por los números que están afuera, digámoslo así, ¿sí? Entonces, mira, póngame cuidado acá, por favor. Si me piden a mí hacer A punto B o simplemente AB, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Pues simplemente sería 1, 4, menos 2 y imaginariamente colocar este acá, 2, 3, 6. Y multiplica los elementos correspondientes. 1 por 2. 1 por 2. Más elementos correspondientes. 4 por 3. Más elementos correspondientes. Menos 2 por 6. ¿Qué nos daría esto? 1 por 2. 2 más 12 menos 12 igual a 2. Todo esto es igual ¿a quién? A una matriz de 1 por 1, mira. Voy a bajar por favor un poquito. 1 por 1. Entonces, importante lo que les dije ahorita. Revisemos otra vez esas ¿qué? Esas partes. Aquí tengo una matriz de 1 por 3 y aquí tengo una matriz 3 por 1. La operación está definida, ¿por qué? Porque el número de columnas de la primera matriz, en el orden que me definen, es igual al número de filas de la segunda matriz. Entonces, el número de columnas 1, 2, 3 igual al número de filas. Se multiplican elementos correspondientes y se suman. Y se suman. ¿Sí? Se suman. Ahí está esa parte. Ahora, el nuevo orden sería el que se forma con los números exteriores, digámoslo así. Acá hay un 1, aquí hay un 1, entonces me da una matriz de orden 1 por 1, ¿sí? De orden 1 por 1. Digamos lo siguiente acá. En general, si yo tengo una matriz de orden M por N, y B tengo una matriz de orden N por P. Entonces, ¿de qué orden será la matriz A por B? A ver, primero que todo, ¿está definida la operación? ¿Se puede hacer la operación? ¿Qué dice? ¿Aló? Sí, señor. No, Sí, Sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque mira, esto que está acá es igual a esto. Y entonces el nuevo orden sería M por P. M por P. ¿Se está entendiendo?
Sí, señor. Por ejemplo, si yo tengo una matriz de orden 3 por 2, ¿por quién tengo que multiplicarla para que me dé una matriz C de orden 3 por 5? Yo le digo complete. ¿Por qué tengo que multiplicarla? 2 por 5. Muy bien. 2 por 5. Observe que este debería ser igual a ese. Muy bien. Ese sería nuestro trabajo de multiplicación de matrices propiamente dichas, ¿sí? Propiamente dichas. A ver, vamos a hacer un ejercicio sencillo que nos permita a nosotros reafirmar la primera parte. Ejemplo. Sea A sea A la matriz 1, 2, 4, menos 3, 0, menos 1, 2, 1, 2. Y B la matriz, a ver, tomemos por acá una matriz 1, 0, 0. 1 menos 4, 3, menos 1, 3, 2. Bueno, ahora, ¿qué me están pidiendo con este ejercicio? Por ejemplo, me dicen, halle 3A menos B. Entonces, muchachos, con esas pequeñas indicaciones que hicimos de forma preliminar, yo ya puedo escribir la matriz 3A. Voy a regalarles un minuto. Ahora yo le puedo colocar acá al lado la matriz B. ¿Sí? Eso es un orden también que yo aprendí a manejar. A veces, pues uno por ligereza le quedan ahí feitas las cosas, pero tratamos de mostrarle que usted también aprenda a ser ordenadito, de presentación buena. Y entonces podemos decir que 3A menos B nos daría una matriz que estaría formada por ¿qué? Bueno, vamos a ponerla por acá así. 2, Entonces sería 3 menos 1. 2, 2. 6 menos 0. 6, 6. 12 menos 0. 12. Menos 9 menos 1. Creo que 10, 0 ¿no? menos 4. 3 menos 3. 6 menos 1. 3 menos 3. 6 menos 2. ¿Llegamos todos a esa respuesta? ¿Aló? Profe, no se ve. Bueno, A multiplicado por 2B. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá primero que todo? Pues escribamos la matriz A, que estaba definida. ¿De qué manera? Vamos a ver cómo la podemos trasladar pronto acá. Entonces era 1, 2, 4, menos 3, 0, menos 1. Acá 2, 1 y 2. ¿Cierto, muchachos?
Esa es mi matriz A. La voy a multiplicar por la matriz 2B. Entonces usted ya tiene forma de hacer la matriz 2B a partir de quién. Pues obviamente que la matriz B. Entonces, la matriz 2B, ¿qué sería? A ver, sería 2, 0, 0. 2 menos 8, 6. Menos 2, 6 y 4. O sea que usted tome la matriz B que teníamos anteriormente, que era esta. Esta es nuestra matriz B. Y la multiplica por 2. Entonces sería 2, 0, 0, 2 menos 8, 6, menos 2, 6, 4. ¿Listo? Entonces lo que hizo fue duplicarla por ese escalar. Ahora sí vamos a hacer lo que dice el estudiante. Entonces mira cómo les voy a hacer acá una seña de la L. Vector fila, vector columna. Eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces para poderlo realizar, pues entonces usted puede tener una contabilidad aparte. Una contabilidad aparte. Este número que está ahí se llamaría A11, que multiplicaría la primera fila de acá por la primera columna de acá. Entonces sería 1 por 2 más 2 por 2 más 4 por menos 2. ¿Y esto qué nos daría? 2 más 4 menos 8 igual a menos 2. Ahora, el elemento de acá, ¿qué dice? Primera fila, segunda columna. Entonces, el elemento A1, 2. Mire qué importante es saber manejar estos numeritos. Estos numeritos. Aquí dice 1, 2. Acá dice 1, 2. ¿Qué quiere decir? 1 y 2. Entonces sería 1 por 0 más 2 por menos 8 más 4 por 6. Y operamos. 0 menos 16 más 24. ¿Y esto me da cuánto? 8. ¿Correcto? Sí, señor. Bueno. Ahora le voy a decir que me haga este. Voy a hacer ese también. A1, 3. Y les puedo decir, se alistan a quiz. Me acaban de llenar todos rapidito y ahorita pregunto. ¿Okay? Entonces sería 1, 3 quiere decir primera fila, tercera columna. Entonces sería 1 por 0 más 2 por 6. Ahora, si usted quiere usar de pronto un tapadero, pues busca un tapadero y dice, bueno, lo que necesito es esta, o la tapa como quiera, llega y saca un papel y dice este por este, entonces este por este, ta, ta, ta. Busca la forma de usted hacerlo y listo. Entonces sería primero por primero, segundo por segundo y siempre en L. Va, siempre en L. Primero horizontal, vertical. Siempre. No olvide ese detalle, que la L va a ser invertida. Entonces, de para allá y baja. 1 por 0, 2 por 6, 12, 4 por 6, 24. 4 por 4, 16, perdón. Entonces sería 0 más 12 más 16, me daría 28. Bueno, un minuto para terminar de llenar. Antes que me gustaría que me pusiera la cámara para yo felicitarla, decirle muy bien y nombrarla, que es bonito que lo nombren a uno, ¿sí? Bueno, la niña que me está hablando, ¿qué me dice?
A ver, yo pregunto, Eh. yo pregunto. El A, A21. Menos 4. Bueno, si hay alguna objeción, No, señor. el A33, un voluntario. Menos 6. A33. 2. 14. 14. 14, profe. ¿Todas de acuerdo? Sí. El A22. Menos 6. Menos 6. 3-1. 2. 2. 2. 2. 3-2. Menos 4. Menos 4. 4, profe. Ese es 4 y el otro 4. es Este es menos 4 y el otro es menos 4. Al fin y cuatro. Profe. A23. A23 Mira, es menos 4. Y ponle el cuidado. Ponle cuidado a lo A32 que es dice. 4. Ponle cuidado a lo que dice. Coloqué el grafo acá y le dije, o acá, y le dije al contrario. 2, 3 y tal cosa y se trabaron allá. No saben ubicarse. No, profe, sino que como usted tiene el lapicero ahí, pues como que... Estoy miramos explicando fue la ese primero. situación y entonces usted tiene que ponerle cuidado a la voz, ¿no? Yo le puedo El- decir el 2, 4 y pongo el lapicero acá, o acá, o acá, o acá, o acá. 3, No. 3, 2 es más 4, profe. Y el 2, 3 sí es menos 4. Bueno, hijos, listo. Menos 4. Bueno, muchas gracias por haber hecho el trabajo conmigo, ¿sí? Ahora, aquí hay una nota de observación que les coloqué. A por B no es igual a B por A. No siempre. Más adelante vamos a ver que se cumple cuando estemos hablando de la idéntica, Hay muchos resultados en la matemática de funciones que se extiende a matrices. Hay muchos resultados de la matemática básica que se pueden extender a matrices. ¿Listo? Se pueden extender a matrices. Bueno, vamos a ver entonces ahora tiene que practicarme más la multiplicación. ¿Listo? La multiplicación, por favor. Propiedades de la suma de matrices. Propiedades de la suma de matrices. Bien, para enunciar las propiedades, entonces nosotros debemos considerar unas matrices. Por ejemplo, sean A, B y C. Matrices de orden. Matrices de orden. M por N. C y D escalares. Entonces se cumple. Entonces vamos a escribir primero que la suma de matrices, perdón, es conmutativa. Conmutativa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sumar A más B es lo mismo que sumar B más A, la suma. Número 2, que la suma de matrices es asociativa. Entonces, se requieren mínimo 3 matrices. Entonces, esta propiedad también la tenemos en los números reales, asociativa. Por ejemplo, la distributiva C por D por A. Sería lo mismo C por D por A. ¿Sí? Entonces sería una distributiva. Número 4, podríamos tener que la idéntica. Mira que está saliendo un número 1 por A, que sería A. El escalar 1 por cualquier matriz me da la misma matriz.
Esta sería una distributiva de un escalar con respecto a la suma de matrices. Entonces, simplemente el escalar viene y multiplica la matriz A más y viene y multiplica la matriz B, distributiva por un escalar. Podríamos tener al contrario, la distributiva ¿de qué? De una matriz por la suma de dos escalares. Entonces colocamos C por A más D por A, ¿sí? Y si yo tuviese una matriz nula, que ahorita hablamos de la matriz nula, A más 0 sería igual a 0 más A e igual a A. 0 corresponde a la matriz nula. Matriz nula. Ahorita hablamos un poquito de esa parte de matrices nulas. Profe, Profe, un la momentico, otra. profe, por favor. Eso. Bien. Entonces, bueno, veamos ahora lo que son las propiedades de la multiplicación. Ahorita hablamos de las matrices nulas, ¿sí? Segundo, propiedades de la multiplicación. Entonces tenemos otra vez lo mismo. Sean A, B y C matrices de orden definido. Matrices de orden definido. ¿Qué quiere decir de orden definido? Tales que la multiplicación se pueda realizar. Se pueda realizar. Esa es la idea, ¿sí? Y C, un escalar. Entonces, se cumple. Primera, que A por B no siempre es igual a B por A. Ya lo habíamos hablado, ¿cierto? No siempre. Segundo, que A por BC es lo mismo que AB por C. Es la asociativa. Tercero, la distributiva del producto con respecto a la suma de matrices. Entonces sería AB más AC. Sería esa nuestro trabajo. Ahora podríamos también tener por derecha o por izquierda. A más B por C podría ser AC más BC. Y la distributiva también la podríamos tener en cuenta con qué. Con que yo puedo tener acá un escalar multiplicado por la matriz es AB. Entonces yo puedo tener primero C por A y luego multiplicarlo por B, o tener A y luego multiplicar por C veces B. Bien, ese sería nuestro trabajo de la parte correspondiente a las propiedades, ¿sí? Les decía que íbamos a hablar un poquito de lo que es la matriz nula.
Recuerden que este fin de semana les voy a colocar un tallercito y quiero que ahora me dicen, la niña Giraldo me acuerda qué indicaciones voy a dar para ustedes. Matriz nula. Entonces, primero que todo, digamos que la matriz nula es toda matriz cuyas entradas son ceros. Son cero. De orden m por n. En ocasiones, la m puede ser igual. Y entonces, cuando la m y la n son iguales, entonces se llama que una matriz cuadrada. Recuerden eso, cuadrada. Bien, ¿qué podemos nosotros hacer de la matriz nula? Por ejemplo, yo puedo tener una matriz nula de orden 1 por 2. Entonces, si yo tengo una matriz nula de orden 1 por 2, ¿cómo la voy a escribir? Eso. Una matriz de orden 2 por 2, que sea nula, pues simplemente es 0, 0, 0, 0. Una matriz nula de orden 3 por 3, pues son matrices cuadradas con todas las entradas 0. Una matriz nula de orden 3 por 2. Etcétera. Entonces, no es difícil hablar de la matriz nula. Ahora, ¿qué propiedades tiene la matriz nula? Propiedades. Entonces, sea la matriz nula de orden m por n, C un escalar. Cuando me dicen escalar, es un número real. Entonces, se cumple. Primero, que la matriz A de orden m por n, si le sumo la matriz nula, que también debe ser del mismo orden, entonces obtengo la matriz A m por n. Segundo, que si yo a la matriz A le sumo la matriz opuesta aditiva, siempre voy a obtener la matriz nula. Tercera, si C, que es el escalar multiplicado por A, me da la matriz nula, ¿esto qué implica? Que C puede ser 0 o A puede ser la matriz nula m por n. Ese sería un trabajo de la matriz nula, ¿sí? Había nombrado la matriz idéntica. Vamos a de una vez a revisar lo que es la matriz idéntica. Entonces, hablemos de... Profe, voy a poner un momentico las propiedades. Vamos a hablar un poquito de la matriz idéntica, hijos. Idéntica. Entonces son clases de matrices importantes con las cuales yo tengo que interactuar. Debo interactuar de forma esporádica, pero para ello debo tener también conocimiento de las cosas. Entonces, la matriz idéntica es una matriz que es netamente cuadrada. Vea, cuadrada. Porque el número de filas y el número de columnas es igual. Entonces, tener en cuenta eso para nuestro trabajo. Matriz cuadrada.
Y entonces decimos que la matriz idéntica es toda matriz que tiene unos en su diagonal principal. Que tiene unos en su diagonal principal. Entonces, por decir algo, la idéntica más pequeña sería la de 1 por 1. Pero la de 1 por 1, ¿quién es? Esta. La idéntica de 2 por 2. Aquí tienen que darme en el orden para decir que 2 por 2 es 2 filas, 2 columnas. Entonces sería 1, 0, 0, 1. La matriz de orden 3 por 3 que sea idéntica. Entonces usted tiene que saberla construir como 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y así sucesivamente podríamos hacer. Estas dos matrices que están acá son muy importantes más adelante cuando estemos trabajando lo pertinente a vectores, ¿sí? Porque allí nosotros vamos a hablar de vectores unitarios. Los vectores unitarios en el plano son I, J. Y los vectores unitarios en el espacio serían I, J y K. Tengo que saberlos manejar bien para las aplicaciones que a futuro se van a presentar tanto en matemática como en física, ¿sí? En física. Bien, también podríamos hablar un poquito de unas propiedades para salir de eso. Propiedades de la idéntica, ¿sí? Propiedades de la matriz idéntica. Entonces, ¿qué podríamos nosotros decir de las propiedades? Si, a ver, si A es una matriz de orden M por N, entonces, primero, A por I tendrá que ser A, ya sea por izquierda o por derecha. Esas serían las dos propiedades de la matriz idéntica que nos compete a nosotros aprender. Bien, bien. Ahora, ¿qué podemos hablar? Miremos otra clase de matrices que también necesitamos en nuestro curso. Sería la matriz traspuesta. Matriz traspuesta. ¿Qué hablamos de la matriz traspuesta? Primero que todo, la matriz traspuesta se denota por a mí me gusta que le hagamos la T de esa manera, la T de esta manera, porque si la hacemos al contrario, pues a veces hay algunos que dicen, profe, pero es que esa es una T para mí, eso parece un más. Entonces, si va a usar la letra minúscula, hágale un ganchito que parezca una T, realmente, ¿sí? Entonces, la traspuesta de una matriz, bueno, ¿cómo se define? ¿Cómo se forma? Digámoslo así. La traspuesta de una matriz, la traspuesta de una matriz A, de una matriz A, es otra matriz. Una matriz A de orden M por N es otra matriz de orden N por M. Quiero resaltar eso.
Y se obtiene cambiando las filas a columnas o viceversa. Es decir, si yo tengo una matriz A de entradas A11, A12, A13, A21, A22, A23. La traspuesta de A, ¿quién sería? A traspuesta. Entonces, todo lo que es fila pasa a ser columna. Profe, por favor, y suba la hoja. Todo lo que es fila pasa a ser columna. Entonces sería A11, A12, A13. Esta segunda fila pasaría a ser segunda columna. Entonces sería A21, A22, A23. Se observa aquí que tengo orden 2 por 3. Y se observa aquí que tengo orden 3 Por 2. por 2. Si usted multiplicara una matriz A por la traspuesta, ¿qué nos daría? Ahora, sorpresa, ¿sí? Sorpresa. Primero que todo nos da una matriz cuadrada, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, A por A a la T sería igual a una nueva matriz cuadrada. Ahorita vamos a hacer un ensayo, si nos queda tiempo, una matriz cuadrada. Bueno, entonces, si yo tengo una matriz de orden 2 por 3 y una de 3 por 2, me daría una matriz de, ¿qué? De orden cuadrada. En este caso, ¿qué sería? 2 por 3 y 3 por 2 me daría una matriz cuadrada de orden ¿qué? 2 por 2, no. Usted siempre habla preguntando, Peluque. No da esto, ¿cierto? Pero bacano, bacano. Ahora, si yo le digo que esta situación que está acá, la hago así, ¿qué me daría? 3 por 3. Me daría una matriz cuadrada de orden 3 por 3. Muy bien. Ahí tendríamos esa parte muy importante para nuestro trabajo, ¿sí? Para nuestro trabajo. A ver, ¿qué alcanzamos a hacer más? Claro que sí. Miremos las propiedades de las traspuestas. Propiedades de las matrices traspuestas. Entonces digamos lo siguiente, sean A, B, C, etcétera, matrices con orden definido donde las operaciones se puedan realizar. Ahora, ¿qué más tengo? C es un escalar. Entonces, se cumple. Profe, una pregunta. Donde Entonces, dice de orden definido, donde las operaciones, ¿es que dice? se puedan realizar. Se puedan realizar.
Bien, entonces se cumple, miremos acá lo siguiente. ¿A qué sería igual la traspuesta de la traspuesta? ¿Quién me dice? Ah, Ah, muy bien. Segundo, cuando yo tengo la suma de matrices y voy a hacer la traspuesta de la suma de matrices, pues simplemente va a ser como distributiva. Simplemente va a ser esto. De la misma manera, usted puede tener una suma de más de 2 matrices. Y entonces sería la suma de sus respectivas traspuestas. ¿Sí? Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta porque a menudo sale. Número 3, por ejemplo, el escalar por una matriz elevado a la traspuesta. Entonces, el escalar no tiene traspuesta, pues simplemente sería el escalar a traspuesto o a traspuesta, como quiera hacerlo, como quiera decirlo. Número 4, el producto. Mira, esta sí es muy importante tenerla en cuenta. Entonces, para que esto se cumpla, para poderlo hacer, los órdenes de las matrices deben estar definidos, es decir, que la operación se pueda realizar. Entonces, solo bajo esta condición es que debemos tener en cuenta que el orden cambia. Que el orden cambia. ¿Sí? Entonces, cuando usted tiene, por ejemplo, 3 matrices que se estén multiplicando y tenga que calcularle la traspuesta, pues simplemente lo que hace es devolverse hacia atrás, seguiría la B y finalmente la A. Y ya tendríamos ahí esa expresión de las propiedades de las matrices. ¿Sí? Bien, vamos entonces a practicar un poco esa parte fundamental que es teórica, pero que es muy importante. Por ejemplo, dice, sean las matrices. Ah, bueno, usted también puede usar un tipo de paréntesis que sea circular, redondo, pues 1 menos 2, eso ya es de su gusto, pero no tiene incidencia ninguna en el trabajo de las matrices, ¿sí? A ver, y B, la matriz, coloquemos esta, 4, 0, menos 1, menos 2, 1 y 0. Nos piden a nosotros halle de ser posible, porque a veces no está definido el orden. Halle de ser posible, primero, A más B traspuesto. Verifique que es igual a A traspuesto más B traspuesto. Segundo, compruebe que 4
A traspuesto es igual a 4 A traspuesto. Bueno, entonces tenemos ahí esa parte importante para la práctica de traspuestas, ¿sí? A ver, muchachos. Tenemos acá, tenemos las matrices A y B. Me están pidiendo, la primera de ellas es A más B traspuesto. Entonces, hallemos primero que todo A, B. Entonces, A más B ya lo puedo hacer diciendo que 1 más 4 es 5, que menos 2 más 0 es menos 2, que 1 más menos 1 es 0, que menos 2 más 3 es 1, que 1 más 0 es 1 y que 0 más 1 es 1. Entonces tenemos ahí esa primera parte. Me están pidiendo a mí la traspuesta de A más B. Pues simplemente esta era la pregunta. Esa era nuestra pregunta. Pues podremos nosotros entonces ahora hacer acá. Esto pasaría a ser columna. Y esto pasaría a ser fila. Pasaría a ser fila. Esta columna pasaría a ser fila. Esta columna pasaría a ser fila. Entonces ya tenemos ahí ese resultado. Ahora me dice que verifique. Verifique. Verifique que A traspuesto más B traspuesto es igual a A más B traspuesto. Entonces, la traspuesta de A, ¿qué sería? Si la matriz A es esta, la traspuesta de A, vamos a colocarlo así con este paréntesis, sería 1 menos 2, 1. Y sería 3, 0 y 1. Esa sería nuestra A traspuesta, más nuestra B traspuesta sería tomar esta, colocar 4, 0, menos 1, menos 2, 1 y 0. Y sumamos 1 más 4, 5, 3 más menos 2, 1, menos 2 más 0, 0 más 1, 1 más menos 1 y 1 más 0, 1. Y entonces efectivamente podemos decir que son iguales. Bien, la segunda parte, entonces, ¿qué nos quedaría por acá en la segunda parte? Segunda parte. Me dicen que 4A traspuesto sería igual a ¿quién? A 4A traspuesto. Entonces vamos a hacer esta primera parte acá, diciendo que 4 por A. A es 1, menos 2, 1, 3, 0, 1. ¿Esto a qué es igual? 4 menos 8, 4, 12, 0
y 4. Ahora, este es 4A. Este es 4A. Y si hago 4A traspuesto, sería entonces 4 menos 8, 4, 12, 0, 4. Y este sería 4A traspuesto. 4A traspuesto. Bien. Batería. Bueno, entonces ahora tenemos que mirar la otra parte. La otra parte, ¿qué sería? 4A traspuesto. Entonces la parte de 4 por A traspuesto, ¿qué sería? 4 por la traspuesta de A. A partir de A, pues entonces nos daría que la traspuesta sería, la traspuesta de A sería 1 menos 2, 1. 1 menos 2, 1. Y acá 3, 0, 1. 3, 0, 1. Y la multiplicación de un escalar por una matriz ya la tenemos también bastante clara, que sería 4, 12, menos 8, 0, 4 y 4. Si comparamos el resultado anterior, efectivamente, 4A a la traspuesta es igual a 4 por A traspuesta. Y ya tenemos ahí listo nuestro trabajo finalizado, ¿sí? Les voy a dejar un ejercicio que me hagan. Ejercicio sea a la matriz 1, 3, 0, menos 2, menos 2, menos 1. Alguien A por A traspuesto. Bueno, hijos amados, hasta ahí la clase. Dios les bendiga. Chao, chao. Profe, qué pena, usted dijo que le acordara para lo del trabajo. Yo les coloco en el grupo la consulta. ¿Listo? Ah, bueno. ¿La subimos a Classroom? No, a mi correo electrónico. Yo les coloco. Yo hablo con mi coordinadora y ella me pongo en sintonía con ella. ¿Listo? Ah, bueno, Chao, profe. chao, hijos. Dios les bendiga. Juiciosos. Hasta luego, profe. Chao. Juiciosos, juiciosos. Chao. Profe.